Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira. Primero que nada, bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. Este ya es el episodio 26. En otra ocasión ya he hablado acerca de la dignidad, que es nuestra fuente de valor y un valor infinito que aunque nace de nosotros, no se limita ni depende solamente de los aspectos físicos ni químicos de nuestra existencia biológica, porque la dignidad no es una cosa meramente material, medible ni transferible. Porque no es una moneda de cambio, pero tampoco es una ilusión mental o una fantasía social, como tampoco es un don divino ni es cosa del más allá, sino un valor universal e intransferible. Es un valor único en cada quien, porque cada quien es capaz de afectar y ser afectado por los demás de una manera única, y por eso mismo nadie puede ser sustituido por nadie ni por nada más. Quien confunde el precio de nuestra fuerza de trabajo con el valor humano en sí es quien cree que la dignidad está fuera de nosotros, en algo como la economía. Pero de igual manera, quienes creen que el valor está fuera de nosotros y que hay que conseguirlo allá afuera, son quienes creen que la dignidad nos la da la economía, la sociedad, Dios, las cosas materiales o la infinidad de cosas que nunca podremos tener para sabernos dignos y valiosos, porque infinitas son las cosas que exceden lo que podemos tener en nuestra vida finita. El riesgo de asumirnos ajenos al mundo y de creer que el valor está en el exterior es que las personas se sentirían autorizadas, peligrosamente, a hacer lo que sea para conseguir su valor en las cosas. En su libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Immanuel Kant establece la dignidad como el fundamento de la ética, es decir, como el valor en sí mismo que la ética debe preservar. Ya para Kant, la dignidad no es una cosa que se pueda perder o ganar, sino un valor universal que todo ser racional posee. Para él, la dignidad es un valor que se funda en la razón, en cuanto a capacidad de los seres humanos para ser agentes morales y autónomos. Es por eso que para él las personas no tienen precio, porque no tienen un valor de mercado. Las personas tienen dignidad, y fundada en la razón, la dignidad es un valor humano y universal. Muchos de los filósofos ya habían anclado la dignidad a la razón, como en el caso de Séneca, pero un acierto kantiano fue que a diferencia de Séneca y otros filósofos, para Kant la dignidad no es algo que se obtiene, sino una condición de la existencia humana, y es a su vez el fundamento de todos nuestros deberes morales. Para él, la dignidad no es algo que se pueda ganar con el mérito o perder con el error. Somos dignos porque pensamos, y por eso podemos darnos una norma moral y ética que oriente nuestras conductas. Contrariamente a las cosas que tienen un valor utilitario, las personas no pueden ser tratadas como medios, sino como fines en sí mismos, porque ligada a nuestra razón, la dignidad como fuente de valor es nuestra capacidad para ampliar los marcos de nuestra libertad colectivamente, para hacernos más libres unos a otros, unos entre otros y unos para los otros, porque no somos libres aislados de todo contexto, ni somos libres solo en nuestra imaginación, sino en nuestra circunstancia concreta y compartida con los demás. Visto de esa manera, el otro no es solo un medio para cumplir nuestros caprichos, ni nosotros el medio para cumplir los de él. Más bien, ampliar el horizonte de su libertad y la mía es la finalidad de nuestras conductas morales. Decidir cómo lo hacemos le corresponde a la ética. Por eso en la ética reposa la verdadera genialidad y virtud creadora, porque no es fácil sumar mayor libertad y justicia a unos sin restar libertad y justicia para otros. En ese sentido, las acciones justas son más dignas que las que propagan la injusticia. Por eso esta noción de dignidad es esencial en el derecho internacional y los derechos humanos, ya que esta noción de valor no nace de las cosas externas que nos hacen falta, tal como si en ellas estuviera contenida nuestra esencia humana y nuestro valor. Si así fuera, nunca terminaríamos por conquistarla para poder obtener nuestra dignidad en ellas. Contrariamente a una postura como esa, Kant argumenta que nuestro valor se funda en la naturaleza racional de cada persona. Y aunque hasta aquí parece muy convincente la manera como él fundamenta nuestra dignidad, en su noción de valor todavía subsisten algunos problemas importantes por resolver.
porque él todavía hace depender nuestro valor de una racionalidad como la que describe en su crítica de la razón pura, es decir, una racionalidad entendida en términos de un sentido común puesto en nosotros por alguna fuerza misteriosa. Según Kant, el valor de la racionalidad consiste en hacernos ver a todos el mismo mundo desde donde se le mire, como si nuestra razón fuera un software programado por alguna fuerza desconocida que nos tendría que hacer llegar a todos a las mismas conclusiones. Una racionalidad que además solo cree en el mundo reducido de la experiencia empírica y nada más. El mundo que se puede medir, verificar y calcular. Es que para él, incluso los sentidos de nuestra percepción son apenas el instrumento pasivo de una estructura racional que determina cómo debemos pensar correctamente y cómo debemos utilizarlos a ellos. Ahora bien, esa manera de entender el pensamiento como un software programado por alguien más allá de nosotros abre una paradoja importante, porque si bien Kant defendía que las personas no tienen precio porque no tienen un valor de mercado, sino una dignidad fundada en la razón, todavía nos deja un problema importante, porque él cree en una razón universal que nos haría llegar a todos a las mismas conclusiones. Entonces, aunque para Kant no tenemos un precio, sí parece aceptar implícitamente que en lo esencial sí podemos ser reemplazados unos por otros, ya que nuestra dignidad no nace para él de la diferencia ontológica que nos distingue de los otros, como defendería Deleuze, sino del sentido común que nos iguala a ellos. Lo que haría valioso al ser humano, según él, no es su singularidad, sino su pertenencia a la misma racionalidad empírica compartida por todos los demás. El problema de fundamentar la dignidad en una razón deductiva y calculadora es que permite considerar irracionales a los bebés, a las personas con una discapacidad cognitiva, a las personas con algún tipo de demencia o a los animales mismos, y a todo aquello que no comparte el mismo sentido común. Y entonces se abriría la siguiente pregunta: ¿qué pasa con su dignidad y nuestra responsabilidad hacia ellos? Ante ese problema, filósofos como Nietzsche, Bergson, Merleau-Ponty, Deleuze y muchos otros, si bien continúan sujetando nuestro valor al pensamiento, también expanden el sentido de lo que significa pensar, más allá de los límites impuestos por Kant, quien había depositado todo nuestro valor en una razón que ignora que siempre hay más realidad que la que podemos medir y calcular. Y por esa misma razón, el sentido del mundo no puede ser capturado por ningún juicio último de él, como defendía Bergson. En otra ocasión ya hablaba de Hannah Arendt, porque para ella pensar no es solo razonar, calcular ni medir, sino más bien esas operaciones mentales solo se vuelven pensantes cuando nos permiten problematizar y afrontar lo desconocido. En ese sentido, incluso los filósofos, los científicos y muchos aquellos a quienes normalmente se les considera intelectuales, no necesariamente piensan, pero no porque no puedan, ni porque la capacidad de no pensar provenga de alguna discapacidad cognitiva, sino porque no les resulta cómodo abandonar la jaula de sus saberes donde ellos mandan. Muchos de ellos más bien deducen, calculan, miden y memorizan, pero no necesariamente les interesa pensar, porque pensar no es afianzar los saberes, sino quitarles el fundamento racional que los sostiene, y es crear una nueva racionalidad con la cual rehacerlos de nuevo, pero de un modo antes impensado. Por eso pensar tiene que ver con reinventar nuestro pensamiento cada vez que pensamos. Por eso, en el caso de Nietzsche, el valor de un ser no se funda en su capacidad para razonar, sino en su vitalidad, que es su mayor fortaleza, la cual consiste en su capacidad para crear nuevos valores. Eso es lo que él llama la voluntad de poder, porque el poder no quiere cosas, ni quiere que todos lleguemos a las mismas conclusiones sobre el sentido del mundo, ni mucho menos quiere ser dueño de la jaula donde sus saberes mandan. Y como sabe que siempre hay más realidad que la que podemos ver, y que otro mundo siempre es posible, el poder quiere crear, quiere inventar nuevas posibilidades. Por eso mismo, Deleuze también rompe con cualquier norma o estructura que quiera decirnos cómo debemos pensar, o dicho de otra manera, con toda racionalidad basada en el sentido común. Pero también retoma Spinoza,
Cuando piensa la vida, ya sea la de un ser humano, la de un animal o la vida en sí misma en sus múltiples manifestaciones, como aquello capaz de afectar y ser afectado. En eso también se acerca a Merleau-Ponty, para quien los sentidos de la percepción no son un instrumento pasivo, sino distintas dimensiones de nuestro pensamiento, porque a través de ellos algo pasa del otro a nosotros y algo de nosotros hacia él. Precisamente el arte es la fiesta de los sentidos, es expresión sensible y afectiva de un pensamiento. Es pensamiento pleno que piensa con colores, formas, trazos, sonidos, movimientos y con afectos. A través del arte los sentidos y las emociones toman conciencia de sí y replantean sus posibilidades. Visto de esa manera, el pensamiento no es algo que se gesta en un sujeto aislado del mundo que lo crea pensante, ni es una cosa meramente racional, sino un encuentro entre dos seres que se afectan mutuamente y de múltiples maneras. Es más, no podemos pensar en un futuro sino a partir de su pasado, y no podemos revalorar el pasado sino desde su propio futuro, porque el presente no es pura inmediatez, sino como defendía Bergson, es movimiento que crea cambios en el todo, en la manera de interpretar el pasado y simultáneamente en la manera de proyectar el futuro. Quien vive en la pura inmediatez, vive en un presente empobrecido, porque vive sin memoria y sin un propósito. Pero quien sabe vivir en la simultaneidad de los tiempos, como diría Mario Teodoro Ramírez en uno de sus libros, vive en un presente enriquecido por su pasado y por el futuro que es capaz de soñar. Para pensar no necesitamos ser grandes intelectuales. Basta con dejarnos afectar y ser capaces de afectar a otros en su sentido. Así, nuestro valor no proviene de una única manera de pensar, sino de las múltiples maneras que nos creamos pensantes. Y bueno, hasta aquí dejaré este episodio, pero antes de despedirme quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta esta parte. Si les gustó o les dejó algo de valor este tema, les invito a que me regalen un me gusta, se suscriban al canal, comenten y compartan el enlace de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar desarrollando más contenido como este y mejorar cada vez más. Gracias por escuchar, nos encontramos en el próximo episodio.